Espacio sagrado. ¿Se acuerdan en qué quedó la semana pasada? ¿No? Los israelitas están en el monte Sinaí y Dios les acaba de dar la ley. Esa fue la lección pasada, ¿ok? Dios les dio la ley y ellos pues la acaban de recibir. Y de eso fue el final más o menos de la lección anterior. ¿Sale? Dice ahí, los israelitas pasaron más de un año en el monte Sinaí. ¿Por qué tanto tiempo? Ya habían entrado en el pacto con Dios y recibieron los 10 mandamientos. Esto ya sucedió, pero todavía tenían mucho que aprender. Una cosa era prometer creer en Él y ser leal a Dios, al Dios de sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Y otra cosa era conocer las expectativas de Dios y conocer cómo era Dios, ¿ok? Acuérdense que cuando los israelitas llegan al monte Sinaí, acaban de salir de Egipto de 400 años de estar de esclavos, y lo único que ellos conocían de Dios era historias que conocían de que a Jacob en un pozo se le apareció Dios y vio una escalera, y en un lugar en el desierto, y en ese lugar Jacob hizo un pozo. Eso es lo que ellos sabían. Ellos sabían que a su abuelo de Jacob, Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos y lo había sacado. Es todo lo que ellos sabían. ¿Sale? Dios no había tratado con el pueblo de Israel hasta antes del Sinaí. Había tratado con Moisés, había tratado con Aarón, pero no había tratado con el pueblo. O sea, el pueblo no conocía a Dios. Medio escuchaban de Dios, medio sabían de Dios, pero realmente ellos no tenían una relación con Dios. Job expresa eso muy bien cuando dice, ¿no? De oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Eso es más o menos lo que pasa con Israel. Israel conocía de Dios, pues así como que de religión, de tradición. Pero el israelita cuando llega al monte Sinaí, hermanos, era un pueblo pagano, era igualito que todos los demás pueblos. Si de pronto pensamos que ellos solo adoraban a Jehová, estamos equivocados. Ellos adoraban a Dios y a los demás dioses que tenían, porque ellos no tenían una relación con Dios y nadie les había prohibido hasta antes de ese momento la adoración a otros dioses o a otros ídolos, ¿va? O sea, sí de pronto tenemos que captar esa idea. Así como Dios tomó a Abraham siendo idólatra y le dijo, ¿solo vas a adorarme a mí? Dios toma a Israel ahora, siendo un pueblo idólatra, y le dice, ahora solo me vas a adorar a mí. Para que eso suceda, Dios le da los 10 mandamientos y todo un entrenamiento básico en el Sinaí que tienen que aprender, ¿ok? Dice ahí, el concepto de la santidad. Hoy vamos a estar hablando de la santidad, hermanos. Dice, muchas de las leyes y prácticas extrañas del Antiguo Testamento están fundamentadas en la necesidad de enseñar a la gente que Dios es diferente a todo lo demás. En su naturaleza y carácter, Él es único. Él es completamente distinto de la humanidad y de cualquier otra cosa. Para Israel eso era una verdad que constantemente tenía que ser reforzada, si no podrían pensar de Dios de forma ordinaria. O sea, Dios empieza a introducir el concepto de santidad. El concepto de santidad, hermanos, no existe antes de que el pueblo de Israel exista, ¿vale? O no como lo conocemos hoy en día. Dios era distinto, en automático Él es santo. Pero el humano no entendía el concepto de santo. O sea, los seres humanos no entendemos el concepto de santo si no es por el pueblo de Israel. Y por la necesidad de Dios de que su pueblo entienda que su Dios es distinto a cualquier otro Dios que haya alrededor. Por eso es que las leyes que vemos en la Biblia para el pueblo de Israel son tan repetitivas en hacer ver, yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Yo te ordeno que salgas de en medio de las naciones. Te ordeno que no te mezcles con las naciones, que no tengas las costumbres de las naciones. Esa idea es santidad. Santidad no, que a veces la confundimos con la naturaleza de Dios, y pensamos que la santidad de Dios es esta situación consumidora, que sí lo es, y pensamos que esa es la que se transfiere al pueblo de Dios. No. La que Dios quiere demostrar es que Él es diferente. La palabra santo, ya lo hemos dicho demasiadas veces, es apartado. Tomar un grupito y hacerlo a un lado. Israel era santo porque fue apartado de las naciones. Pero además Dios es santo porque Él es diferente.
la palabra santo también tiene esa connotación, diferenciar a un grupo del otro. En este caso, diferenciar a Dios de los demás dioses, ¿ok? Ese es el concepto de santo que vamos a estar viendo. Y dice ahí que había la necesidad de enseñar que Dios es único en su naturaleza y también es único en su carácter, en su forma de ser Dios, en la manera en que Dios piensa, en que Dios toma decisiones, es distinto a cualquier otro Dios que se haya presentado delante de los israelitas hasta ese momento. Vuelvo a repetir, los israelitas conocían bien a los dioses de los egipcios, los tenían bien conocidos, y conforme, ellos fueron saliendo de Egipto para introducirse en Canaán, los dioses babilónicos también fueron siendo introducidos en su manera de pensar, y muchísimas veces ellos adoraban otros dioses, pensando que Dios era igual que cualquier otro Dios. Voy a poner un ejemplo rápido en lo que terminan de anotar. Cuando hacen el becerro de oro, pregunta, ¿ellos estaban queriendo adorar a otro Dios o a Jehová? A Jehová. Ellos aclaran, hagámonos un becerro, porque Dios es fuerte, poderoso, y Él es, ¿qué más real y más divino que el oro? De oro. Y Dios aborrece eso porque Él lo que quiere que entiendan es que Él no necesita una imagen. Pero ellos no estaban adorando, quiero aclarar, a otro Dios. El pecado no fue que estuvieran adorando a otro Dios o a un ídolo. Es que estaban haciendo a Dios igual a otros dioses. Lo estaban rebajando y lo estaban comparando con los demás, pensando que podían adorar a Dios como a todos los demás dioses. No lo conocían. Ellos en su mente estaban haciendo lo que así se adora a un Dios. Se pone una imagen que lo represente en alguna característica y se le adora esa imagen como si fuera Dios mismo. ¿Sale? Obviamente Dios quiere representar algo diferente. Dice, la palabra bíblica para esta idea de la diferenciación única de Dios es santidad. Esta significa ser apartado o ser distinto. ¿Sale? El concepto no es necesariamente sobre la conducta moral, muy importante. No solo se trata de portarse bien para ser santo. No va por ahí la idea de santidad. Sobre la idea de que debemos comportarnos de cierta manera para reflejar los distintos estándares morales de Dios. Aunque efectivamente la manera en que nos comportamos está incluido en santidad. Pero no es la meta final pensar, yo para ser santo tengo que portarme bien. Ese concepto que está introducido en nosotros a través del catolicismo nos ha dicho, tú debes de ser santo portándote bien. Porque eso es ser santo. No es cierto. Yo tengo que ser santo siendo apartado del pecado. Si eso conlleva cambiar mi manera de actuar, la tengo que cambiar. Pero si yo por sí no hacía ciertas situaciones que eran pecaminosas, solo me voy a apartar de las personas que sean, porque eso es santidad. ¿Sí me explico? A veces santidad solo significa no ir a ciertos lugares, por ejemplo. Independientemente de que haga o no haga. A veces, por ejemplo, tú me puedes decir, yo nunca tomo. Ah, está muy bien. Pero voy a las fiestas, a los antros con mis cuates. No digo malas palabras, pero está rodeado de un ambiente que no es santo. Santidad en ese caso no solo significa hacer cosas, apartarse. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es la idea de santidad, es un concepto completo, más que solamente decir tengo que hacer cosas. No, por eso dice la palabra de Dios que Dios preparó buenas obras para andar en ellas. Si tú eres santo, vas a estar andando en buenas obras. ¿Sale? Al revés, yo puedo decir, nunca voy a ir al antro, jamás he ido al antro, pero me pongo unas guarapetas en mi casa. Ok, volvemos a aplicar el concepto de santidad. Santidad no es solamente no ir o no estar en un lugar, también es comportarme de la manera que a Dios le agrada, ¿sale? O sea, por eso es integral. Vamos a ver Levítico 19:2. Mark, hoy no levantas la mano, Mark, no. Ay. Augusto se fue, Augusto dijo que está harto de la hipocresía. Levítico 19:2, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, esa es la instrucción de Dios al pueblo de Israel.
tienen que ser santos y todo lo que englobe la santidad. Tanto actos, o sea, hacer cosas como dejar de hacer cosas. Estar en un lugar como no estar en ese lugar. Eso incluye mis pensamientos, la manera en que llego a ellos o a las decisiones que tomo, ¿va? Entonces, dice aquí, Dios no estaba contento simplemente por dar a los israelitas una explicación intelectual de la santidad. Él quería que el concepto de su diferenciación permeara en la vida del Israel antiguo. La Biblia nos dice que esto fue logrado a través de rituales, hechos simbólicos y por reglas para el acercamiento a las áreas sagradas. O sea, Dios no quería solamente que el pueblo de Israel entendiera santidad, porque el pueblo de Israel no entendía la santidad. Eran como un niño chiquito. Para Dios, Israel era como un niño pequeño. ¿Qué pasa si al niño pequeño tú le dices, si metes el dedo ahí te va a dar toques? ¿Qué va a pasar? El niño va a meter el dedo porque él no sabe qué es toques. Él no sabe qué es electricidad. Tú se lo puedes explicar muy bien, pero el niño no lo va a entender. ¿Qué tienes que hacer con el niño pequeño? Ponerle límites. Le vas a poner algo que cubra el interruptor. No lo vas a dejar pasar a ese, o lo vas a dejar que meta el dedo. Bueno, cada quien educa a sus hijos como quiere. Yo no les voy a decir qué no dejarle hacer a su hijo. Ya te veré, Erika, ya te veré. Yo les haré una pila de las cuadraditas y en la lengua. Pero nunca lo hice, hermanos, no es cierto. Lo que hacemos con los niños pequeños es empezarle a poner barreras, límites, cosas que delimiten para que él no vaya. Y empiezas a comprar de estas cositas, taponcitos, protecciones, pues para que no meta. Porque inevitablemente el niño, curioso, lo va a hacer. Israel, la nación recién nacida, es así. Dios le pone rituales a Israel, no para que viva por los rituales, sino para que por los rituales crezca y entienda qué debe de hacer a la hora de acercarse a Dios. Y estos rituales tienen un significado profundo más allá de solamente lo que el judío hacía. Les comentaba la vez pasada que los judíos hoy se llenan ahí con sus cintitas, se ponen acá arriba y creen las filacterias y creen que con eso están cumpliendo, que pondrán la palabra de Dios en sus cabezas y en sus manos y las atarán en las puertas de sus casas. No está refiriéndose a eso el Señor. En la puerta de un judío tú vas a encontrar una cosita así redonda y adentro está un versículo. Y cada que entran los judíos a una casa, besan el versículo y entran. Está bendiciéndolos la palabra de Dios. Dios no está queriéndoles decir eso. Dios quería que ellos entendieran a través de eso la enseñanza de lo que Él quería que aprendieran, ¿ok? Luego, Berito, rápido, porque ¿en qué aspecto Dios es diferente? La respuesta corta dice de esta pregunta es en todos los aspectos. Dios es distinto siempre, pero este es demasiado abstracto. O sea, decir Dios es diferente de todo es muy general. Dice, la Biblia nos enseña que Dios no solo era la fuente de la vida de Israel, Él era la vida. Hasta el día de hoy, Él es la vida. Dios no es de esta tierra un lugar donde hay muerte, enfermedad e imperfección. Su esfera es sobrenatural y nuestra esfera es terrenal. El espacio terrenal que Él ocupa se hace sagrado y sobrenatural por su presencia. El espacio que ocupamos es ordinario y Dios es el polo opuesto de lo ordinario. Entendiendo estos conceptos, hermanos, cuando yo te digo que Dios no es de un lugar donde exista la muerte, la enfermedad y la imperfección, y que donde Él se para no debe de haber, ¿qué cosa? Muerte, enfermedad, imperfección, porque ahí está Él. ¿Sale? Dios viene de un lugar donde eso no existe porque Él vive en la vida. No existe la muerte donde está Dios, porque Dios es Él es la vida misma. La muerte en sí es como el pecado, no puede estar cerca de Dios. Dios no puede pecar porque no puede pecar, está en su naturaleza. Así como la muerte no puede estar en la presencia de Dios porque si no la muerte se volvería vida, porque Él solo puede dar vida. ¿Sale? La muerte en sí es la separación del hombre o de los seres de Dios. Cualquier ser creado por Dios que se separa de Dios,
en automático está en muerte. ¿Ok? Entonces, estos conceptos, muerte, enfermedad e imperfección, ahorita vamos a ver que son los que Dios quiere marcar en los rituales del pueblo de Israel. Por eso es que había tantos conceptos de impureza cuando uno se acercaba al tabernáculo o al templo. Porque no puede existir impureza ni imperfección cerca de donde Dios está. Dice, su esfera es sobrenatural, nuestra esfera es terrenal. El espacio terrenal que Él ocupa se hace sagrado y sobrenatural. Por lo tanto, ese espacio sagrado tenía que estar libre de cosas imperfectas. Tenía que estar libre de muerte. Tenía que estar libre de enfermedad. Por eso es que los enfermos no podían estar en el campamento. Por eso es que las mujeres que estaban en regla, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no se podían acercar. No es por misoginia. Ahorita vamos a ver el motivo que había detrás de ello. Porque hay un simbolismo. Y por eso es que aquellos que estaban pues con pecado en sus vidas no podían estar dentro del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿ok? Dice, en el antiguo Israel, estas ideas eran transmitidas por el hecho de que la gente tenía que ser invitada y purificada para poder ocupar el mismo espacio de Dios. Muchas leyes en el Antiguo Testamento regulan esta purificación. Tú no podías acercarte al tabernáculo. Solo unos cuantos estaban ahí de servicio. Pero si a ti no te tocaba ministrar aún como levita, tú no podías ir al tabernáculo. Y para ir al tabernáculo tú tenías que hacer ciertos ritos de purificación. Y si tú como pueblo querías acercarte al tabernáculo donde moraba Dios terrenalmente, tampoco lo podías hacer abiertamente. Tenías que pasar primero por los filtros de él, sumo sacerdote, purificarte, todo, etcétera, etcétera, y entonces acercarte al lugar santo de Dios. Por eso hay estos rituales. Dice ahí, las relaciones sexuales, la menstruación, ciertos impedimentos físicos y el haber tocado un cuerpo muerto, ya fuera de animal o de humano, convertían en inmundo a un israelita. O sea, si tú tenías alguna de estas situaciones en tu cuerpo, o recientemente, tú no podías acercarte al tabernáculo. No importaba quién fueras, no importaba si era Moisés, Aarón, alguno de los hijos de Aarón, algún descendiente de los levitas, no importaba, ¿eh? Tú no podías acercarte al tabernáculo, estaba prohibido. Porque ese espacio tenía que ser santo, diferente al resto del campamento. ¿Sale? O sea, ese lugar dentro de toda la ciudad, o en este caso el campamento, tenía que ser visto como un lugar distinto. ¿Va? Era el lugar más limpio que había, en todos los sentidos que se puede entender, tanto de basura física, ¿sí? Como de pues, cosas no agradables, vamos a decirlo así, a la vista. ¿Okay? Si estabas medio feíto, medio choquito, los impedimentos físicos, sí, no te podías acercar, o sea, no es broma. Si tú traías alguna deficiencia, si tú estabas mal de tu pierna, rengo, no te podías acercar. O sea, literalmente ese lugar era un lugar donde solo podía estar la vida y la belleza. ¿Sale? Porque Dios es distinto. Todos los males que pueda haber físicos son consecuencia del pecado. Por lo tanto, no puedes acercarte al lugar santo. ¿Por qué en el estanque de Betesda están todos los enfermitos y no están alrededor del templo? Está prohibido. Pero si eran sanados, podían pararse e ir y agradecer al Señor por el milagro, ¿ok? Dice ahí mismo, a los israelitas se les prohibió comer ciertas clases de aves de rapiña que comían animales muertos, por ejemplo, buitres y halcones, o animales que podrían encontrarse dentro de los cadáveres, por ejemplo, lagartijas y ratones. Levítico capítulo 11. Dice así, y de estas aves, y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo. Si ustedes bailaban el gallinazo, no lo puede bailar. El milano según su especie. Todo cuervo según su especie no es para comer. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis,
el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, siento que estoy dando la lotería, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. ¿Sale? Por esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar en ellas, sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y después es 24. Dice, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Si tocabas el cuerpo inmundo de un muerto, de un animal. Y cualquiera que llevara algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y continúa. Todo el capítulo 11 nos habla acerca de las prohibiciones de animales que no podemos comer. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el caballo no se puede comer porque no tiene abierta la pezuña. ¿Vale? Es un solo. La cecina. Sí, el cerdo sí, pero tiene que rumir. Tiene que ser un animal rumeador. El cerdo no rumea. Está prohibido en la ley. Estaba prohibido en la ley. ¿Ok? Pero ¿por qué estaba prohibido, hermanos? Porque era una cuestión de pureza para el cuerpo. Resulta que si tú comes cualquiera de estos animales, hermanos, te vas a enfermar porque te va a caer pesada su... Traen muchísimas toxinas y traen enfermedades. Y entonces tú te vas a acercar enfermo sin saberlo al tabernáculo de Jehová. Y eso estaba prohibido. O sea, el problema no era en sí la alimentación, sino lo que eso provocaba a la persona, enfermedad. Y la enfermedad traía enfermedad al tabernáculo y Dios estaba prohibido con la enfermedad. Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida. ¿Sí, abue? Sí. Y de hecho los órganos para donar hoy en día se cultivan en cerdos. ¿No? Hay válvulas de cerdo, ya se están creciendo corazones para ser intercambiados, riñones, de todo en los puerquitos. No son para comer, pero ¿qué tal para vernos como ellos? Ay, manitas. Ok. Entonces, el motivo de los animales, hermanos, era que te iban a enfermar y te ibas a acercar enfermo al tabernáculo. No podía haber enfermedad en el pueblo. No podía haber enfermedad. Entonces, la manera más fácil para Dios de quitar la enfermedad, puesto que en ese momento no había los avances de medicina que tenemos hoy, era prohibirles comer aquello que los iba a enfermar, ¿ok? ¿Qué pasa si tú te vas y te echas unos taquitos al pastor hoy? La grasa, lo grasoso, al día siguiente tú te vas a sentir pesado, te vas a sentir enfermo. Es así. Sí. Mira, ni me recuerdes de tus tacos, por favor. No hablemos de eso. Así. Ya, mi esposa. No, y Abril también. Si son de la mejor, no te creo. Está bien. ¿Qué pasa? El marrano es de los animales, hermanos, que más enfermedades transmite para el ser humano en la carne. Puede traer cercos, puede traer infinidad de cosas. Y es el más rico, por algo el Señor. Pero bueno, el punto es que conlleva enfermedad en sí. El estar en contacto con animales muertos también trae enfermedad. O sea, la muerte en sí, los animales muertos, los cadáveres, pues, pasan enfermedades. La intención de Dios es que no haya enfermedad en el pueblo, ¿sale? Pero la manera en que el pueblo lo va a entender es, si te lo explico, no lo vas a entender. Como el niño que va y mete el dedo en la luz. Era mucha ciencia para ese momento. Por eso te digo, no lo vas a entender. Lo que te voy a decir es, no lo hagas. Está bien fácil, Israel. No lo hagas. No metas el dedo, hijo. Como no lo vas a dejar de hacer, te voy a poner ahí una protección para que no estés metiendo el dedo donde no debes. ¿Ok? ¿Ya puedo cambiar?
Dice, en esos casos, lo inmundo no era por la moralidad, sino por la asociación con la pérdida de vida y la incompatibilidad de aquello con la perfección de Dios. ¿Ok? Dice, aunque su lógica es simple, resulta extraño a nuestras mentes modernas. La pérdida de sangre y de los fluidos sexuales era percibida como la pérdida de lo que fue creado y lo que sustentaba la vida. O sea, si una persona era herida, estaba con una cortada, mientras la herida estuviera abierta, no podía acercarse al altar, al tabernáculo. La mujer, cuando estaba en sus días de regla, tampoco podía acercarse, porque el concepto de que la sangre está saliendo es un concepto de muerte, ¿sale? Y Dios eso lo prohibía. El varón, ¿sale?, que tenía relaciones sexuales, tampoco podía en ese momento acercarse hasta después de purificarse, porque el concepto del semen que es expulsado es un concepto de pérdida de vida. Es así, yo no puse las reglas. No solo es en los judíos, en todas las naciones antiguas es el mismo concepto, que cuando hay pérdida de sangre hay pérdida de vida, es muerte. Y lo mismo sucede con la relación sexual, al grado que en algún momento incluso jugadores profesionales se les prohíbe tener relaciones sexuales antes de un partido, boxeadores, porque existe este concepto que hoy en día ya se demostró que no es así, de que pierdes fuerza cuando tienes. Y entonces, como hay una pérdida, no deberías estarlo haciendo antes de una actividad que tiene que tener concentración, y etcétera, etcétera. Esos dos conceptos van ligados. Tanto al hombre se le prohibía como a la mujer se le prohibía. ¿Ok? No crean que nada más a la mujer, también al hombre había reglas y leyes para no acercarse después de ciertas situaciones en su cuerpo. Dice así, el requerir una purificación después de la pérdida de tales fluidos era un recordatorio de la naturaleza de Dios. Lo que Dios quería es que ellos se acordaran cada que pasaba algo así, que Dios era santo. El punto no era que ellos estuvieran mal o bien, era parte de su naturaleza. No estaban siendo pecadores en el momento que la mujer le venía la regla, por ejemplo. Dios no estaba diciendo, tú eres pecadora. No. Si tú piensas eso el día de hoy, estás mal, ¿eh? Dios lo que quería era que recordaran que tú eres mortal y vas a la muerte y que Dios es vida y es santo. Ese era el motivo. Nuevamente tomamos los preceptos del Antiguo Testamento y los queremos transportar a nuestra actualidad. Por eso es que ya no los podemos tener en la actualidad, porque esa idea ya no existe en nosotros. Ellos no tenían la ciencia que tenemos hoy para entender las cosas de la manera que las entendemos hoy. Ellos no las entendían. Ellos venían de Egipto siendo esclavos. No tenían conocimientos de ciencia, de medicina. No los tenían, hermanos. Muy poquitos de ellos sabían leer y escribir. Hoy en día tenemos este pensamiento de que todos los pueblos antiguos eran muy avanzados. No es cierto. Una gran mayoría del pueblo era iletrado y tenía conocimientos básicos de carpintería, de herrería. En eso eran buenos, pero no en conocimiento de la palabra de Dios, ni de ciencia, ni de medicina, ni de otras cosas. ¿Ok? Sí, Armando. No se puede hacer eso porque era diferente. Claro, sobre todo tiempo. No solo la cultura, el tiempo en el que eso sucedió, no había nada del conocimiento que tenemos hoy en día, hermanos. No lo había. ¿Vale? Es muy distinto el conocimiento médico que tenemos hoy de la situación del cuerpo humano al que ellos tenían. Ellos no entendían por qué sucedían cosas. ¿Vale? Y había muchos mitos detrás de ellos que eran incorrectos. Y que lo voy a dejar ahí. Porque aún para el hombre, la cuestión seminal, en las cuestiones nocturnas, en los sueños nocturnos, los hombres, así como la mujer no puede controlar la menstruación, mujeres, los varones tampoco pueden controlar de pronto que salgan fluidos de su cuerpo. Es inevitable. No es que sean unos pervertidos, no es que sean unos cochinos, es que así como tú no puedes evitar que salga sangre, así tampoco el hombre. Cuando sucedía eso, los judíos tenían leyendas, mitos de una mujer llamada Lilith que venía y robaba el semen del hombre en la noche. O sea, quiero que te des cuenta su pensamiento místico absurdo. Por eso es que Dios está queriendo quitar esos mitos del pueblo y traerlos a la pureza. Porque el pueblo era así.
El pueblo creía cosas incorrectas. No pensaba, es una cuestión natural de mi cuerpo que cada 72 horas el hombre tiene que estar expulsando el semen porque si no se hace acidez y le puede dar cáncer de próstata. Eso no lo pensaba. No lo sabía, no había manera que lo supiera. No sabían que era algo que Dios puso natural en el cuerpo del varón. Es así, tiene que suceder. Si el hombre no tiene relación sexual, va a pasar solo, pues es parte del cuerpo, ni modo. Pero esa situación, Dios tiene que traer pureza y santidad aún en esos aspectos. Entonces, Dios está regulando bajo esos conceptos, que ellos no pueden entender médicamente, pero sí pueden obedecer. ¿Sí, abue? El hombre que toma a la esposa cuando está arreglando, decía que era pecado. Entonces, yo creo que no es nada. Porque la está arreglando, no le importa, la toma así. En mi enseñanza del mundo, aprendí que la mujer que está arreglando debe de esperar por lo menos una semana después para tener relación. Vale. Pues sí. Ok, es que eso va para otro estudio, no para esto. Ok, dice después, en la antigua Israel, la impureza era un obstáculo serio para acercarse a lo sagrado. O sea, yo no me podía acercar al templo ni al tabernáculo. Los israelitas no podían hacer sacrificios o ofrendas si estaban impuros, lo que requería rituales de purificación, a veces incluso sacrificios propios, ¿sale? O sea, no sacrificios de la persona, sino que ellos trajeran de lo suyo para sacrificar. La idea de sacrificar sangre para purificar su estado puede parecer extraña, pero tenía un propósito teológico, el introducir el concepto de la sustitución. Alguien más muere, da su sangre para que no la tengas que dar tú. La sangre, considerada como una fuerza vital, simbolizaba que el acercamiento a Dios de cualquier otra manera resultaba en la muerte. Los sacrificios de sangre eran una compasiva sustitución para purificar a los israelitas contaminados. Ahora sí, Marqui, Levítico 17:11, por favor. Por fin lo voy a dejar leer. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok, entonces el Señor dice que la sangre que da, la ha dado con un propósito que sirva para expiación, o sea, para perdón de pecados. La sangre que deberíamos de rociar cuando nosotros pecamos es la nuestra, porque el que pecó fui yo. O sea, este concepto existe en casi todas las culturas antiguas. Cuando ellos venían delante de sus dioses, se cortaban y echaban su sangre, ¿sale? Pero Dios dice, no, yo no quiero que tú andes todo tasajeado, porque eso también es impuro, porque tienes un cuerpo todo cicatrizado. Yo no quiero cuerpos cicatrizados. Yo quiero un pueblo que sea santo. Entonces vas a traerme un animalito y él va a morir en tu lugar, ¿ok? Porque para mí la vida de ese animal está en su sangre. Y eso es lo que yo quiero que tú des, ¿sí? De acuerdo a lo que has leído, sabes, la gente que practica la religión católica de una manera extrema, esos que van ahí en la peregrinación de rodillas o que se van lacerando, ¿será que lo traen de los prehispánicos a sus dioses? No, es una mala interpretación de Pablo, que dice que azoto mi cuerpo y lo pongo en sujeción. Y se azotan, y se azotan. Ahora sí que se van azotando. Esos son los azotes, se van golpeando. Esos son los azotes. Sí, bueno, eso es porque de esa manera hacen penitencia porque van delante de Dios, ¿no? Por eso van de rodillas y se van azotando. Ponen en sujeción su cuerpo, pero Pablo no se refería a eso. No era precisamente la meta. De hecho, Martín Lutero está bien atestiguado en sus memorias que él se latigaba a tal grado que se desmayaba. Se quedaba tirado Los monjes tienen algo así como una especie de celdas, sus cuartos se les llaman las celdas, son los cuartitos de cada uno. Y él en su celda, él se desmayaba, se quedaba tirado ahí horas
Cuando pasaba el desmayo, se levantaba y se volvía a azotar, porque él se consideraba tan indigno de estar delante de Dios. Así, eso era algo que tenía por costumbre. A tal grado que su profe, uno de sus profes, tuvo que venir a mostrarle a Cristo. O sea, Martín Lutero no conoció el Evangelio por él mismo. Uno de sus maestros le mostró el camino y le dijo, mira, esto nomás no lo digas en voz alta porque podemos tener problemas. Pero él fue traído al Evangelio por un maestro suyo, monje, y fue enseñado y le dijo, no, tú nunca vas a ser puro. Tú nunca, no importa cuánto azotes tu cuerpo, vas a poderte purificar delante de Dios. Esa no es la meta. El apóstol, y lo introdujo a la carta de Romanos, y a través del camino de Romanos, el Lutero encontró al Evangelio y al Señor, ¿no? La salvación. Pero él vivía en esa mentira, que es esa situación. Yo también en alguna ocasión me tocó en San Miguel, en Atlacahualoya. Estaba trabajando, iba en la carretera y una señora ahí en una virgencita que está ahí en la curva, pasando hacia Xochapan, y se estaba desnuda toda de arriba. Sí, ahí en la calle azotándose, estaba toda sangrentada de la espalda. Una señora ya grande. Es lo que el catolicismo ha enseñado. No ha enseñado a buscar a Cristo, ha enseñado a cómo condenarnos a nosotros mismos cada vez más. ¿Sale? ¿Puedo cambiarle? También Berito Iralbat. La pluma más rápida del oeste. Les voy a contratar un curso de taquigrafía, hermanas. ¿Cómo ven? Yo lo llevé en la secundaria, sirve. Ya también el Berito. De volada, Berito, ahí, acuérdate algunos símbolos. ¿Ya puedo cambiarle? Ya. Es que hoy está largo el estudio, pero quiero acabarlo porque si no lo acabamos, ya ahora sí ya empatamos las lecciones, por fin. Entonces, dice, este enfoque destacaba que Dios preservaba la vida de los israelitas a través de la sustitución del sacrificio. La vida humana era más sagrada que la de los animales, ya que los animales fueron creados a imagen de Dios. Esto hoy en día, hermanos, ya que los humanos fueron creados a imagen de Dios. ¿Qué dije? Los animales, perdón. Hoy en día esta expresión es causa de pleito. Tenemos a los veganos y a los de PETA, que son estos cuidadores de los derechos de los animales, donde un animal, ¿cómo no va a valer menos que yo? Perdón, pero si yo tengo en peligro a mi esposa y a mis hijas o a cualquiera de ustedes y a un perrito, voy a dejar morir al perrito, incluso lo voy a matar para salvarlos a ustedes. Perdón. Pues hoy en día se pelea mucho en contra de ese pensamiento. Se va muchísimo por los derechos de los animalitos, pobres, y yo no estoy diciendo que no sean pobrecitos y que no haya que cuidar a los animales, ojo. Pero sí es más importante y más valiosa la vida de una persona que la de un animal. Hoy en día escuchaba de unas personas que estaban llevando ayuda ahorita a Acapulco y dentro de las cosas que llevaron pues fue croquetas, bolsas para perros y para gatos. Y hablaban los de la radio, decían pobrecitos de los perritos. Y sí, la verdad es que sí, pobrecitos de los perritos. Aunque si se ponen abusados, ahorita debe haber hartas ratitas muertas que se pueden comer. Pero sigue siendo más importante la vida humana que la vida de un animal. Para Dios era así, para el judío era así. Génesis 1:26 nos dice claramente que el hombre fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. En Génesis 9:6 está hablándole a Noé y le está repitiendo lo mismo. Dice, los sacrificios recordaban que Dios tenía el poder sobre la vida y la muerte, pero también mostraban su misericordia hacia su pueblo. ¿Ok? Entonces, esta parte de los sacrificios era un mostrar, yo soy Dios sobre todos los que viven, sobre los que mueren. Yo tengo esa autoridad para decidir. Y yo lo que quiero es que tú no mueras. Hay una cuestión de misericordia y de intercesión y de intercambio de una muerte por otra. ¿Ok? Entonces, la intención no era que el sacrificio fuera eterno. La intención era que ellos entendieran que iba a llegar el sacrificio correcto, ¿no? Tristemente el judío pues no lo entendió así. Al grado que el día de hoy ellos quieren
que se vuelvan a institucionalizar los sacrificios, ¿no? En cuanto haya templo. También dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero yo pienso que si un humano se, ¿qué, perdón? porque hay muchos que se sacrifican. Yo digo que esa sangre no puede remitir. Porque es sangre limpia. No puede remitir los pecados ajenos, puede remitir los propios, pero tiene que morir. Puede remitir los suyos, no, sí. Dios dice que para que tú seas perdonado, tú tienes que derramar tu sangre. No, la tuya solo por la tuya. Sí, tú tienes que morir para que se te perdonen tus pecados. Por eso, ya dije que no, pero la tuya sí puede remitir tus pecados. El único condicionante es que tú tengas que morir. Y entonces ya no sirvió el sacrificio porque ya te moriste. Porque tu sacrificio sería innecesario porque te mueres. Te estoy explicando, pero sigues hablando. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios pidió que para que tú seas salva o perdonar tus pecados, toda tu sangre, escucha, toda tu sangre tiene que ser derramada. Y cuando acabes, te va a perdonar tus pecados. Pero cuando acabes de derramar tu sangre, tú vas a estar muerta. Ya no alcanzaste el perdón de pecados, pero ya te moriste. Ese es el punto. Fue necesaria una sangre pura, cuya sangre sea suficiente para perdonar pecados ajenos. Porque Él murió sin pecado. Tú puedes derramar tu sangre por ti mismo, porque eso pide el Señor, ¿eh? No pidió originalmente un sacrificio de un animalito. Él dijo, para que haya remisión, tiene que haber derramamiento de tu sangre. Permito que se sacrifique un animal en tu lugar. Pero ese perdón no es permanente, es solo por un rato. Ese es el punto. Ya no es un perdón eterno, es un perdón por un ratito. Y tiene que expirar la vida de ese ser. Cuando ya haya pasado el rapto, pues van a tener que ser sacrificados. ¿es por eso? Porque Pues es posible que sea por eso, es posible que sea, pues más bien una cuestión, pues sí, tendría que ver más bien con la cuestión sacrificial. porque ya no quisieron el sacrificio de Cristo en su tiempo. Y tienen que morir para ser perdonados. Pues sí. Sí, como dice Olga, la parte de los, es que es así, güey. Es que no le gusta la idea, pero es que es así. Sí, ya te entendí lo que quieres decir. Lo que tú quieres es dar una enseñanza evangelística, pero ahorita no estamos en una enseñanza evangelística, estamos enseñando lo que la Biblia enseña. Y en la que la Biblia enseña en cuanto al sacrificio es que tenía que cumplirse ese requisito que yo te dije. Como ese requisito no se cumple, tiene que venir Jesús, precisamente. Pero la Biblia sí dice que sí podría perdonarte tu sangre, pero de todos modos te tendrías que morir sin alcanzar el perdón. Es que sigues clavada en ese punto. Ok, como dice Olga, ¿qué va a pasar cuando venga el arrebatamiento? La Biblia dice que los que crean para alcanzar salvación van a tener que ser degollados. ¿Cómo se mataba a una ovejita? Se le degollaba. Su sangre caía y era lo que se tomaba. Entonces, sí está ligada la salvación en este caso con la pérdida de sangre. Digo, a mi abuelita le causa incomodidad, está bien, pero sí es así. O sea, es necesaria, porque ellos ya no recibieron a Cristo. Creyeron, pero ya no es salvación por fe. Es salvación por muerte. La de estas personas va a ser salvación a través de la muerte. No me estás entendiendo. No estoy hablando de esos. Estás confundiéndolos. No. ¿Y cómo murieron degollados? ¿Y por qué no fueron salvos por fe? Exacto. Tuvieron que hacer algo, ser degollados.
Degollados fueron perdonados, pero su sangre tuvo que fue la que pagara, ¿vale? Pero lo que pagó en ese momento fue su sangre de ellos. Cristo los lavó, pero lo que trajo salvación fue el degollamiento, ¿no? Sí, porque ya no se iba a derramar más sangre. Ya no se iba a derramar más, ya está derramada. Y el Cordero ya está en las bodas. Dice, el cielo y el infierno en la tierra. Ahora sí. Dice, atraer la atención sobre la diferenciación de Dios comunicó ciertas ideas. No solo sobre Dios, sino también sobre los límites sobrenaturales. La idea de la distinción de esferas era fundamental para la visión del mundo sobrenatural de Israel. Si el lugar donde habitaba la presencia de Dios era santo, la tierra de otros lugares no lo era. ¿Sale? Dios enseñó, donde yo habite o esté mi presencia, ese lugar se vuelve santo. Pero en automático, todo el resto de la tierra no está en mi presencia y por lo tanto no lo es. Por eso es que se le empezó a denominar hoy en día Tierra Santa a toda esa región. Pero realmente Tierra Santa solamente era donde estaba el tabernáculo asentado. Durante muchísimos años el tabernáculo estuvo en la tierra de Samaria, en el norte del país. No es hasta que viene Salomón y termina el templo que es llevada el arca del norte hacia Jerusalén y asentada en ese lugar. Antes de ese momento, Jerusalén no era Tierra Santa, porque el tabernáculo de reunión estaba en el norte, ¿ok? Ahí se asentó. Hasta el día de hoy hay una ciudad en el norte de Israel que tienen una réplica del tabernáculo porque por muchísimos años, demasiados años, más de un siglo estuvo asentada el arca del tabernáculo ahí. Y ellos tienen ese lugar como el lugar original donde Dios se asentó, ¿no? Cuando llegaron a la tierra de Israel, ¿sale? Entonces, esa distinción para Dios es importante hacerla entender al pueblo de Israel. Los otros lugares donde no estaba, dice que era tierra ordinaria y en algunas ocasiones hostil y malvada. La presencia de Dios estaba marcada con recordatorios del Edén. Muchas características del tabernáculo y del templo estaban diseñadas para hacer a la gente pensar en el Edén, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Recordemos que todo empieza en Edén y cuando llega el tabernáculo y el templo después, el templo tenía decoraciones, ahorita las vamos a leer, y todos los símbolos dentro que hacían referencia al Edén, hermanos. Hacían referencia al jardín, a los animales, a las plantas, a los árboles. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de estas decoraciones y simbolismos, ¿sale? Entonces, ok. Dice, el candelabro estaba diseñado y decorado como un árbol. Ahorita vamos a Éxodo 25, 31 al 40. ¿Quién me ayuda? Éxodo 25. Lupita, gracias Lupita. Y Éxodo 25, Eriquita, 10 al 22. El candelabro está diseñado y decorado como un árbol, una analogía del árbol de la vida en el Edén. Hacía guardia enfrente del velo que bloqueaba el camino hacia el lugar santísimo. Cuando tú entrabas al lugar santo, hermanos, te topabas con el candelabro, que es esta es una réplica original de la que había en el templo. Esta se encuentra en Jerusalén, en un museo. Pesa no sé cuántas toneladas. Está gigantesca, es un monstruo como de este alto. Adentro del templo estaba este candelabro de 7 brazos, ¿sale? Tú te lo topabas de frente, así de frente. A un costado estaban una mesa con panes de alimento, los panes de la proposición. Cuando cantamos, tú eres mi pan, proposición. Cuando cantamos mi pan, mi luz, estamos haciendo referencia a la luz del candelabro en el tabernáculo y a los panes. Representaban que Dios en la casa de Dios siempre iba a haber alimento y siempre iba a haber luz, sustento. ¿Sale? Estos estaban antes de entrar al lugar santísimo que estaba cubierto por un velo. El lugar donde estaba colocada el arca del pacto y la cubierta estaba diseñada para funcionar como el trono de Dios. Entonces, Éxodo 25, 31 al 40, Lupita, por favor. Harás además un candelero de oro labrado a manera de candelero, y en sus cañas, hojas, manzanas y sus flores. Tendrán 6 brazos de un lado, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 6 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, haciendo 6 brazos. En la caña central del candelero
cada copa de sus manzanas y sus granadas. Habrá una manzana debajo de dos brazos, otra manzana debajo de otros brazos, y otra manzana debajo de los otros dos brazos. Así para los 6 brazos que caen de la higuera. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a mano. Y hará 7 lamparrillas, cuales se encenderán para que no fueran hacia adelante. También sus desparrilladeras de un talento de unos mismos lo harán. Con todo esto, mira y hazlo como te lo dejo que ya has mostrado. O sea, Dios ya le había mostrado a Moisés y a Aarón cómo tenía que ser este candelero, ¿ok? No era cualquier cosa. A los que se refiere son a estos adornos que están aquí. No son una manzana como pensamos en la fruta, sino a la manera en que debe de ir. Y el otro pasaje es 25, 10 al 22, Eriquita, por favor. Harán también un arca de madera de acacia, y la longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Unirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en los 2 extremos. Los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. ¿Qué había cubriendo el lugar, el camino al Edén? ¿Se acuerdan? Cuando Dios termina de expulsar a Adán y Eva, algo sucede. Pone a unos querubines y una espada encendida que se está revolviendo, está moviéndose toda la espada para que no pasen. El propiciatorio es una imagen del Edén, por eso están los 2 querubines. El testimonio es lo que él va a poner adentro, termina poniendo las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, ¿ok? Entonces, ¿ya puedo pasar esta diapositiva? ¿Ya? A ver tantito, dicen acá atrás. ¿Sale? Entonces, tanto el candelabro de oro, lo que significa es el árbol de la vida, hermanos. Está ejemplificando el árbol de la vida. Aquello que trajo el pecado precisamente, que trae perdón, la vida, por eso tiene luz en él, y que está dentro del Edén. Eso estaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo, para entrar al lugar santísimo. No está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, después de la cortina, se encuentra lo que acaba de leernos Erika, es el propiciatorio, el arca del pacto, de la alianza. Que era una arca chiquitita, se que era de 2 codos y medio por codo y medio. ¿Vale? O sea, es chiquitita, cuadrito pequeño. No es tan grande como de pronto nos la ponen en las películas que era una cajota. No, era chiquitita, era un cajoncito que había aquí. ¿Sale? Lo que sí es que arriba tenía 2 figuras de unos querubines guardando y tenía un propiciatorio. El propiciatorio nada más era una bandeja que cubría exactamente por encima toda el arca. ¿Vale? De manera que cuando el sacrificio se hacía, sobre esa bandejita se le echaba sangre del animal. Y la sangre debía caber sin caerse ni una sola gota, toda dentro del propiciatorio. Y cuando tú volteabas a ver el arca desde arriba, solo podías ver la sangre, no se veía el arca, porque la cubría exactamente, ¿ok?
Ese era el fin del propiciatorio. Acá están otros diseños de los candelabros para que vean por qué se parece a un árbol. ¿Ok? Es un brazo y los brazos que van saliendo del árbol alrededor y cada uno se pone una vela en cada uno. ¿Ok? ¿Cómo? Hacia aquel. ¿Vale? Dice, y ahora este es el arca del pacto. Dice, los querubines que estaban dentro del lugar santísimo son también una clara conexión al Edén. El querubín edénico hacía guardia en la morada de Dios en el Edén. Génesis 3:24 nos dice que Dios puso querubines en el camino y una espada. El querubín dentro del lugar santísimo guardaba la cubierta del arca del pacto. Ahora, hay una situación que pasamos por alto. Dentro del tabernáculo y después en el templo, alrededor las cortinas estaba llena de querubines. Este es el patrón de los querubines. Estas son las cortinas. Esto es una cortina más o menos, ¿sale? Las cortinas tenían querubines todo alrededor. Tú entrabas y estaba lleno de esa imagen. Así, ¿sale? Son querubines. Esos estaban adornando el lugar santo y el lugar santísimo, ¿va? Alrededor de todo el tabernáculo. Dice, más tarde, después de que Salomón construyera el templo, la estructura del tabernáculo fue movida dentro del templo y los querubines, los de las cortinas, fueron sustituidos por 2 querubines gigantescos instalados dentro del arca del trono de Dios, siendo el arca su estrado. Tú entrabas al lugar santísimo en el templo y la Biblia nos describe, ahí en 1 Crónicas 28:2, que hizo 2 querubines gigantes de 3 metros. ¿Sale? Estaban ahí dos estatuotas, una de cada lado y en medio estaba el arca. Obviamente el arca tenía sus propios querubines, pero en el lugar santísimo eso te encontrabas, ¿va? 1 Crónicas 28:2, se los pongo en lo que van copiando. No, este no es. ¿Cuál es? Creo que lo copié mal. No, es en Primera de Reyes. Es en Primera de Reyes. No, en Crónicas habla acerca del deseo de David de construir el templo. Y habla acerca de un lugar donde repose el arca del pacto. Pero no, ese es el pasaje de los querubines. Ese está en Primera de Reyes. Primera de Reyes me parece que es 6. Déjenme ver. Es que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. 6 del 23 en adelante. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un codo son alrededor de 30 centímetros. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín tenía otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma anchura. La altura del uno era de 10 y del otro también. Pues puso estos 2 querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió en todas las paredes, y ahorita lo vamos a ver eso. ¿Okay? Son estos querubines gigantes que les digo, estaban tan grandes que las alas tocaban el techo, pero ellos estaban haciendo esta situación, ¿no? Parecido a lo que están haciendo esos, pero estos están hincados, estos que dice están parados. ¿Ok? ¿Ya le puedo cambiar? Ya se rindieron. Ya. Dice, el templo también fue decorado como el jardín del Edén, lleno de imágenes de vegetación frondosa y animales. Ahorita vamos a leerlo. Flores, palmeras, leones y granadas fueron tallados en su arquitectura. Era un recordatorio visual del lugar donde Dios por primera vez había venido a la tierra para vivir con su familia humana. Cuando tú entrabas al templo de Salomón, alrededor todas las paredes estaban pintadas, ¿sale? De palmeras y de plantas y de situaciones de animales, de escenas de animales. Dice ahí,
Reyes 29, y esculpió en todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro las querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo, postes cuadrados de madera de olivo. Para las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras hojas también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de oro, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de piedras, de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el curso del año, etcétera, 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 echaron los cimientos. ¿Ok? Entonces, tú entrabas al templo de Salomón y básicamente era alrededor todo un arte rupestre que te llevaba a pensar en automático al lugar del Edén. Dios le manda a hacerlo de esta manera para que el pueblo no se olvidara que todo comenzó en el Edén. O sea, si nosotros pensamos, ay, es que eran, pues tenían mucho contacto con la naturaleza y les gustaba la verde. No, no, no. El motivo es que Dios quería que se acordaran que todo quería que volviera a ser como era en Edén. Era un recordatorio de, en Edén todo era santo y la tierra y el cielo estaban unidos. Voy a poner mi presencia en este lugar y mientras yo esté en este lugar, la tierra y el cielo van a estar unidos a través del sacrificio. ¿Ok? Entonces, ese era el recordatorio. Acuérdense de Edén. Ese es el motivo. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando cambie. ¿Ya? Eso. Es que les dije, hoy está un poquito más largo. Ya nomás me faltan 3. Dice, con el recordatorio, junto con el recordatorio del Edén, también era necesario recordar el lado oscuro de la geografía celestial. Un ritual israelita llevó esta lección a casa con un detalle inolvidable. El día de la expiación, que hoy en día le llamamos Yom Kippur, llevado a cabo todos los años y descrito en Levítico 16. Alguna ocasión Marco nos habló nos predicó de este pasaje. Ahorita te vas a acordar. Incluía una fascinante lección objetiva para recordarle a la gente el asunto de la tierra sagrada y la tierra profana. Dios establece en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, es el día máximo, es el día que se hacía el sacrificio por los pecados del pueblo, un sacrificio especial, y se tomaban 2 animalitos. ¿Ok? Entonces, ahorita los vamos a ver. Ni modo, Jimena, lo lamento. Dice, involucraba 2 cabras. Una era sacrificada y se rociaba su sangre en el santuario para la limpieza de la profanación humana durante otro año. El sacrificio de la cabra era para el Señor, así se especifica en el pasaje. Pero no se mataba a la otra cabra. Era enviada al desierto después de que el sumo sacerdote simbólicamente transfiriera el pecado del pueblo sobre ella. Esa cabra era para Azazel. Azazel es el nombre de un demonio, ¿ok? No es un nombre, para nada tiene que estar relacionado con Dios. Es un demonio que vive en el desierto, ¿va? Esa es la descripción de Azazel. Azazel es un demonio que vive en el desierto. Y Azazel requería un sacrificio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote es que tomaba la cabra que se sacrificaba por el pueblo de Dios, se derramaba su sangre, y una vez que ya se había hecho este ritual, se tomaba la otra cabrita, se le imponían las manos, se oraba y se le pedía a Dios que todo el pecado del pueblo recayera sobre esta cabra. Esta cabra no iba a morir. Esta cabrita se le llevaba de la atada, se le dejaba en la entrada de la ciudad y se le echaba afuera, para jamás volver a ser vista. Nunca, jamás podía regresar esa cabra, ¿sale? Porque esa cabra ya estaba cargando consigo el pecado del pueblo. El fin de esa cabra es que muriera en el desierto por algún animal o lo que sea, pero él tenía que morir lejos del pueblo de Dios. No podía estar cerca del pueblo de Dios cuando muriera. ¿Puedo cambiar? Gracias. ¿Quién o qué era Azazel? En vez de usar Azazel, algunos de los escritores interpretan la palabra como un chivo expiatorio. Y así lo ponen, el chivo de la expiación.
Pero es incorrecto porque la palabra es el chivo de Azazel. Y Azazel es un nombre personal, no es una acción ni significa expiación, Azazel. Yom Kippur significa expiación. No puede significar Azazel expiación. En los escritos del rollo del Mar Muerto, la palabra en discusión es un nombre propio, el nombre de un demonio. Durante la jornada en el desierto a la tierra prometida, los israelitas habían estado sacrificando a los demonios. Levíticos 17:7, ahorita lo leemos. Porque temían que las fuerzas malignas amenazaran sus campamentos. Lo que les dije al principio, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel es un pueblo pagano que sacrificaba a lo que se pudiera. Ellos no tenían el concepto de santidad de Dios. Dios se los impuso al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era un pueblo pagano. Dice Levítico 17:7. Y nunca más, les está hablando Jehová, sacrificarán sus sacrificios a los demonios. O sea, esto es algo que hacían. Tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Sí? Entonces, de hecho, desde el 6 dice, y el sacerdote esparció la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura del olor grato. Está dando precisamente la instrucción de Azazel. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, el pueblo de Israel, durante muchísimos años, aún ya estando sirviendo a Jehová, ellos seguían por temor, sacrificando a los ídolos. Dios, para erradicar esta costumbre, dice, ya no lo vas a hacer. Vas a sacrificarme a mí y le vas a entregar al demonio lo que le corresponde. Pero no lo vas a sacrificar tú. Que él lo tome. Pero tú ya no se lo vas a sacrificar. Porque tú ya no eres su pueblo. Tú eres mi pueblo. ¿Ok? Esa es la idea detrás de este sacrificio, hermanos. Este es mi espacio sagrado y aquí tú no puedes sacrificarle a otro que no sea yo. Allá afuera, bueno, pues allá que se haga bolas el señor de esa área. ¿Sale? Recordemos que estamos tratando con seres celestiales. Allá había un demonio que era el señor del desierto y él exigía también un sacrificio. Y Dios dice, dale el animal, él que lo sacrifique, tú no tienes por qué sacrificárselo. Pero si lo quiere, que se lleve el pecado del pueblo. Ya no te lo quedas tú. El desierto era, después de todo, fuera del campamento israelí y por ende era un lugar de entidades malignas. Había que parar esta práctica y la cabra para Azazel cumplía esto. La cabra para Azazel no era una ofrenda para los dioses malignos, la cabra nunca era sacrificada, o sea, ellos no la sacrificaban. En cambio, mandándola al desierto de una manera simbólica de limpiar la tierra sagrada, el campamento del pecado. Que se lleve tu pecado. Si él la quiere, que la tome, y si no la quiere, es bronca de él. Pero tú ya no se la sacrificaste. Tú al único que le puedes sacrificar a partir de ahora en este lugar es a Jehová. Esa es la diferencia que Dios está haciendo en cuanto al lugar donde Él habita. Puso normas de sanidad, de saneamiento, pues, de limpieza. El sacerdote, por ejemplo, no se podía acercar al lugar santo si él no se bañaba de una cierta manera ritual. Yo no sé qué tanto se bañaban en aquel tiempo. No sé por qué lo hizo así el Señor. Pero el sacerdote tenía que venir con ropas limpias. Si la costumbre era no usar calzones, el sacerdote tenía que usar calzones de lana porque lo especifica, ¿sale? Junto con sus ropas sacerdotales. O sea, Dios le dice cómo debe vestir cuando se acerca. ¿Quién sabe cómo se vestían en general? Porque eran pastores en medio del desierto. Dudo mucho que se bañaran diario, la verdad. No es como que hubiera tanta agua. Pero el sumo sacerdote, cuando se acercaba, tenía que venir limpio, con calzoncitos limpios, bien vestido, sus sandalias limpias, arregladito, su pelito bien peinado y pararse frente a Jehová. Eso era requerido del sumo sacerdote. Eso era requerido del pueblo, que hubiera santidad en él, que no hubiera enfermedad, que no hubiera pérdida de vida, que no hubiera debilidad. Si tú estabas con una pierna rota o con un brazo roto, no podías acercarte hasta que te curaras. El enfermo no podía acercarse hasta después de curado. Una vez curado, tenía la obligación de presentarse.
Si traías barritos, no, pues ahí sí no hay problema. No inventes. El punto es que la enfermedad tenías que venir a veces pensamos, pues yo no tomo de la cena del Señor, no pasa nada. No, mi hermano. Puedes no tomarla una, puedes no tomarla dos, puedes no tomar, pero tienes que, en cuanto salgas de tu situación, venir y presentarte delante del Señor. El enfermo, cuando estaba enfermo, no se presentaba, pero era requisito obligatorio que si una persona era sanada de enfermedad, ya estaba curada, se tenía que ir a presentar, a ofrecer sacrificio por todo el tiempo que no estuvo presente. Porque tenía que venir a la presencia de Jehová, el pueblo, cada cierto tiempo. O sea, era un requisito. Podías evitarlo porque decías, bueno, tengo justificantes, estoy enfermo y el Señor no me quiere en su presencia enfermo. Va, pero el siguiente mes, cuando tú ya estabas sano, tenías que pasar. No podías aventártela toda la vida diciendo, estoy enfermo toda la vida. ¿Qué pasó? Para los enfermos toda la vida había ciudades, para los apestados, donde estaban todos los enfermos, fuera de la ciudad de Israel. Había ciudades, Dios establece después ciudades, donde iban a vivir todos los que tengan enfermedades incurables. La lepra era la más fuerte. Pero todos los enfermos que no pudieran curarse, se tenían que ir a vivir allá. Ni modo, ya no tienes derecho a la presencia del Señor. Establece que su presencia tiene que ser un recordatorio constante de cómo era la vida antes del pecado. ¿Sí? Dios espera de nosotros algo parecido, hermanos. La iglesia es un recordatorio de el tiempo antes del Edén. Antes de la caída, cuando había relación con Dios. ¿Sí? Más allá de solo pensar, híjola, es que eso es pecado y guácala y fúchila, es no solo lo que es pecado, dónde me estoy metiendo, dónde no me estoy metiendo, con qué personas estoy hablando, con qué personas no estoy hablando, de qué chistes me estoy riendo, de qué chistes no me estoy riendo. Porque eso es santidad, es ser distinto a lo que el mundo es ser el opuesto a lo que es el mundo. Dios a eso nos mandó llamar. Amén. Con eso terminamos.